Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bienvenidos a la jornada Prepárate para Verifactu, cómo cumplir con las nuevas normativas, organizada por la oficina Acelerapyme de ITECAN en Cuenca. Yo soy Mariluz Cabrera y soy la responsable de ejecución de las oficinas Acelerapyme en ITECAN. En primer lugar, queremos agradecer la colaboración a Esther y a la Academia Naitferges de Casasimarro por acogernos en sus instalaciones y apoyarnos en la difusión de la actividad. También hacia Cepime Cuenca, con quien venimos colaborando a lo largo de estos últimos años. En esta jornada analizaremos de forma clara y práctica qué es Verifactu, a quién afecta y qué obligaciones conlleva para las empresas, autónomos y emprendedores. Os ayudaremos a entender cómo impactará en vuestros negocios y qué pasos podéis dar para adaptaros a estas nuevas normativas. Para ello contamos con Pilar Bonillo. Pilar, asesora fiscal y contable, además de gerente de Efiges Asesoría en Tomelloso, y Natalia Bustos, que es compañera. Muchas gracias a las dos por acompañarnos esta tarde. Antes de comenzar, quiero recordaros que esta jornada se realiza dentro de las actividades del proyecto de la oficina Acelerapyme de ITECAN en Cuenca. Las oficinas Acelerapyme han sido puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Por último, comentar que al finalizar os mandaremos un correo electrónico con un enlace de un Force, que es una encuesta para que la completéis, podáis valorar la jornada y que nos ayudéis un poquito con vuestras valoraciones para poder ir mejorando. La sesión, como veis, se está grabando, ¿vale? Luego subiremos el vídeo al canal oficial de las oficinas Acelerapyme. Aún así, las compañeras en unos días, cuando editen el vídeo, os lo mandarán por correo electrónico junto con la presentación que va a utilizar Pilar y Natalia esta tarde, ¿vale? Y bueno, pues también os animamos, ya que estamos, aunque luego lo recuerde mi compañera Cristina, a seguirnos en las redes sociales de ITECAN, donde os vamos a ir informando de próximas actividades enmarcadas en la oficina Acelerapyme. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Da mucho gusto ver así la sala. Y nada, que os guste mucho y os dejo con Pilar y con Natalia. Hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, pues soy Pilar Bonillo, como os han dicho, gerente de un despacho de asesoría fiscal y contable en Tomelloso. El tema de Verifactu es algo que ya venimos trabajando desde el año pasado, que iba a entrar en vigor el día 1 de enero de este año para las empresas y el día 1 de julio para los autónomos. Finalmente, en diciembre hubo un decreto en el que se modificó esa entrada en vigor y se ha ampliado para 2027. Sí que es cierto que lleva haciéndose esto durante ya 2 o 3 años, pero bueno, la verdad que ya hay empresas y autónomos que están trabajando en Verifactu, que ya lo están usando, porque de hecho empezaron a hacerlo en julio del año 2025 y es algo que de manera inminente va a entrar, así que para los que estáis trabajando o los que tengáis intención de trabajar en el tema de administración, que sepáis que es algo que no es de asesorías, es de empresas. Ya os explicaremos cómo y por qué. O sea, las asesorías estamos informando a los clientes, informando a los empresarios y autónomos, pero son las empresas las que en su día a día tienen que saber de qué va Verifactu, cómo funciona y qué son las obligaciones y que conlleva. Así que bueno, vamos a hacer la presentación. Va a empezar Natalia, luego continuaré yo, luego podéis preguntar, dudas, tal, en fin. Así que bueno, intentamos que sea ameno dentro de lo que es el tema, ¿vale? Pues venga, pues empezamos. Os invito, bueno, pues a los que ya tenéis un negocio, pues la verdad que creo que esta charla, que aunque os vamos a contar un poco de teoría al principio, va a ser bastante aclaratoria y práctica, y luego a los demás, ya que estáis estudiando administración, pues empaparos bien, porque con esto vais a tener una ventaja competitiva respecto al resto de candidatos que se puedan presentar a trabajar a las empresas, porque es que vais a ser los que en el día a día vais a tener que saber esto y un poco pues ejecutarlo y saber que se están haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, os animo ahí, os doy esa dosis de motivación para que prestéis atención durante la charla. Vamos a ver. Bueno, este es el índice que vamos a tener durante la sesión, ¿vale? Vamos a ver primero un poquito pues en qué contexto nos encontramos, vamos a ver si nos afecta o no nos afecta Verifactu, qué es la fecha de entrada en vigor, que como bien ha dicho Pilar ya la han modificado en varias ocasiones.
los requisitos que van a tener que tener los sistemas informáticos de facturación, que esta palabra, sistema informático de facturación, va a ser una palabra clave durante toda la ponencia que vamos a hacer. Luego, ¿qué implica Verifactu en cuanto a cambios en la facturación? Las preguntas más frecuentes que se están dando hoy en día con el cambio de esta normativa. Os vamos a comentar un poquito cuál es el régimen sancionador en caso de que incumplamos y os vamos a comentar pues las recomendaciones nuestras y lo que está comentando la agencia tributaria, que ellos entienden pues que es lo mejor. Cada vez tienen acceso a más datos, pero aún así no les parece suficiente y la agencia tributaria pues es consciente de que hay cierta información, en concreto ventas de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, que se le escapa. Entonces dice, a ver, ¿cómo puedo yo poner solución a esto que sé que se me está escapando? Entonces en 2021 aprueban la ley antifraude, que su objetivo, como bien lo dice su nombre, es combatir el fraude fiscal, y quieren eliminar la ocultación de ventas y los software de doble uso. La ocultación de ventas, pues lo que decimos, porque ellos creen que hay ventas que los autónomos y empresas hacemos que no se las comunicamos, y software de doble uso pues porque hay programas que hoy en día pues permiten llevar una doble contabilidad. Entonces esto es lo que se pretende evitar. ¿Cómo lo solucionan? Con Verifactu, que es de lo que va a tratar hoy la sesión, ¿vale? Y esto es la normativa pues que nos va a afectar ahora ya de manera más inminente. Y luego, por otro lado, está la ley Crea y Crece, que si bien es verdad que se aprobó en el 2022, aquí regularon el tema de la factura electrónica, pero como el Real Decreto que lo regula está en borrador, no ha entrado todavía en vigor, no sabemos cuándo nos va a afectar. Es verdad que hay gente que trabaja para la administración pública que está obligado a enviarles la factura en formato electrónico, pero eso no nos afecta ahora mismo. Y queríamos puntualizar y matizar bien esto, porque es cierto que con el KIS digital se han vendido mucho los programas de facturación electrónica y lo habréis visto, que aparte de anunciar el ordenador han anunciado mucho lo de factura electrónica y está llevando lugar a confusión. De hecho, incluso nosotras, pues investigando para hacer las ponencias y demás, hemos visto que hay noticias que en el titular hablan de factura electrónica y luego el contenido es de Verifactu. Y claro, es que eso lleva pues a un montón de confusión pues a las empresas y a los autónomos. Entonces, bueno, siguiendo con nuestro tema, para diferenciar Verifactu y la factura electrónica, pues tenemos que saber que Verifactu es un sistema de envío de datos de nuestras facturas emitidas, de las facturas que emitimos, es decir, de nuestras ventas como autónomos y como empresas, a la agencia tributaria. Es un sistema de envío. Mientras que la factura electrónica simplemente es un formato. Yo una factura la puedo tener en papel, la imprimo con la impresora y la tengo en papel, aquí está la factura, puede estar en un talonario, puede estar en PDF, que yo la exporte de mi programa a PDF, o puede salir en formato factura electrónica. Yo le enviaré la factura electrónica a mi cliente y su programa la coge, la lee y la traduce. Y ya el cliente, si quiere, la saca también en PDF, en papel, como sea. Pero que quede bien claro que factura electrónica simplemente es un formato y Verifactu es un sistema de envío, por así decirlo, ¿vale? Luego también factura electrónica pues afecta a todas, y Verifactu solo vamos a centrarnos en el envío de las facturas expedidas, no de las recibidas. Disculpad. De horizonte a 10 años, la agencia tributaria busca que confluyan varios sistemas, porque actualmente vamos a tener, cuando entre en vigor, que ya a partir del 1 de enero de 2027 le vamos a tener el Verifactu, que va a ser, como os digo, envío de datos de facturas emitidas de autónomos, pequeñas y medianas empresas. Por otro lado vamos a tener, bueno, tenemos ya desde el 2017 el suministro inmediato de información de IVA, que habréis escuchado hablar de él, y este es un sistema en el que están las empresas más grandes que facturan más de 6 millones de euros, liquidan su IVA mensual en lugar de trimestralmente e informan de manera casi inmediata, como dice su nombre, tanto de las facturas emitidas como de las expedidas. Y luego ya pues al final tendremos la factura electrónica
Y el objetivo de la agencia tributaria es que el Verifactu sea una especie de transición a la factura electrónica y al final tener un sistema unificado, recibir los datos casi de manera unificada e inmediata, porque eso es lo que buscan, inmediatez, e incluso puede ser que en un futuro, que ellos eso quieren, puede que nos autoliquiden los modelos, incluso en vez de que lo hagamos pues las empresas o las asesorías. ¿Pero eso te lo imaginas tú o lo han dicho ellos? No, eso lo están diciendo inspectores de la agencia tributaria en ponencias que están haciendo sobre el tema de Verifactu. Eso, a ver, es muy difícil lograrlo, claro, incluso lo dicen, porque recibir toda la información, pero sí es como su objetivo. Esto lo dice la agencia tributaria. Luego, la pregunta más importante, y que aquí tenéis que saber, sobre todo los que sois autónomos y empresarios, ¿me afecta Verifactu? La verdad es que, como estamos diciendo que la agencia tributaria quiere recabar cada vez más información, pues lo lógico es que a casi todos nos afecte. Va a haber muy poquitas excepciones. Dentro de las excepciones están los autónomos y empresas que estén en las haciendas forales, es decir, en País Vasco y Navarra, porque ellos ya tienen otro sistema que se llama Ticket Buy. Ellos, pues como su administración tributaria va un poco por otro sitio, y ellos ya tienen eso. Luego, por otra parte, la segunda excepción es el suministro inmediato de información, por lo que comentábamos, porque es que ellos ya envían periódicamente sus facturas a la agencia tributaria, los datos de sus facturas, entonces no tiene sentido pues que las tengan que enviar otra vez, por otra modalidad. Luego, aquí es muy importante los no obligados a emitir facturas. Los no obligados a emitir facturas son muy poca gente. En primer lugar son los agricultura, ganadería y pesca, que están en el régimen especial, es decir, la gente que está en módulos, porque ellos emiten un documento, lógicamente, cuando venden algo, pero no se llama factura, se llama recibo de compensación agraria, no emiten facturas, entonces ellos están exentos de Verifactu, salvo por una excepción muy pequeñita. Y luego, por otra parte, son las personas que estén o en régimen simplificado de IVA o en recargo de equivalencia. Esto pueden ser la mayoría pues, de comercios, de peluquerías, los negocios así chiquitines que vemos por la calle. Están exentos de Verifactu, entre comillas, porque puede que no tengan obligación de facturar, pero eso no quiere decir que no lo hagan. Normalmente cuando vamos a un supermercado, una tienda, a cualquier comercio, cuando compramos que nos dan un ticket, que lo llamamos mal ticket, en realidad es una factura simplificada, y es verdad que no están obligados a lo mejor a hacerlo, pero pues por normas de la práctica comercial, pues tú cuando compras en la papelería el bolígrafo, pues te dan tu factura simplificada de tu bolígrafo. ¿Qué ocurre? Que si bien es cierto que no están obligados a hacerlo, si lo hacen con un sistema informático de facturación, que es una palabra que os decía que era clave, un TPV es un sistema informático de facturación, eso tiene que cumplir con Verifactu. Entonces, ojo, porque si es que es muy importante esto, porque esta gente, precisamente, creemos nosotras, desde lo que estamos viendo, que nos están dando por aludidos. Entonces, a toda la gente que conozcáis y que a lo mejor incluso pueda decir que lo hemos llegado a escuchar, no, si yo, pues ya mi gestoría se encarga de esto, no. El Verifactu lo tienen que cumplir los sistemas informáticos de facturación, y el TPV, el cacharro TPV, lo tienes tú en tu tienda. Entonces, ojo con esto, porque es muy importante y es decírselo a la gente. Y luego, la última excepción es quien lo hace todo en papel. Con todo en papel nos referimos, pues por ejemplo, imaginar un albañil o un carpintero o yo que sé, un fontanero, o sea, sobre todo profesionales de oficios que ya tienen cierta edad, pues es verdad que siguen usando como talonarios en papel para hacer sus facturas, y eso significa todo en papel. Como no usan un sistema informático de facturación, les exime Verifactu. Y luego, la última excepción, aunque aquí no está, es que en el Real Decreto que regula Verifactu, la agencia tributaria ha contemplado que para ciertos casos específicos tú le puedes solicitar que te exima de Verifactu. Por ejemplo, si yo me voy a jubilar de aquí a 6 meses, pues a lo mejor no tiene sentido ni que por edad ni por inversión económica pues me tenga yo que adaptar a esto, entonces le puedes pedir a la agencia tributaria que te exima. Así que esto es, en conclusión, las personas que, los colectivos, mejor dicho, que están exentos de Verifactu. Luego, ¿qué es Verifactu? Verifactu verdaderamente es como una funcionalidad que van a tener que tener los sistemas informáticos de facturación, los programas de facturación, y que consiste en que cada vez que nosotros generamos una factura emitida,
detrás de esa factura se genera una huella, un hash, como lo llaman los informáticos, invisible, que nosotros no lo vemos, pero ahí se queda grabado. Y ese registro es inalterable. Yo, aunque borre luego en mi programa una factura, ese registro queda ahí grabado para siempre y la agencia tributaria lo va a saber. La novedad que incluye Verifactu es que también cada vez que emitamos una factura va a venir con un código QR. Luego más adelante en la ponencia explicaremos para qué sirve ese código. Y lo tercero es que esos registros invisibles que se generan cada vez que facturamos son susceptibles de envío a la agencia tributaria. En cuanto al resto del sistema es como siempre, tú le puedes enviar la factura a tu cliente como tú quieras, eso todo normal. Lo que es importante saber es eso, que cada vez que facturamos va a quedar una huella de que hemos hecho ese movimiento. La borremos, es que siempre se queda ahí, se va a saber. Perdona, pero ¿dónde va a quedar? ¿En tu sistema? En tu sistema. Ahora lo vamos a ver ahora mismo. Si no lo ve. Sí, lo va a ver, Ahora vamos a ello. Puedes elegir que lo vea Eso en es. ese momento o que lo vea cuando te lo requiera. Pero Vamos en todo a- caso hay que guardarlo, hay que custodiarlo. Vamos a ello justo en la siguiente diapositiva. Porque los programas, las huellas las almacenan cada vez que emitimos una factura. Y va a haber dos sistemas, modo Verifactu y modo no Verifactu. El modo, es que es un poco lioso a lo mejor los nombres que le han puesto, pero se llaman así. El modo Verifactu significa que cada vez que emites la factura, automáticamente la huella se la envías a la agencia tributaria. Y él ya sabe que tú hoy a tal día, a tal hora has emitido esa factura y los datos de la factura. Y el modo no Verifactu es que tu sistema guarda esos registros y si de aquí, desde el día de hoy a 4 años, pues la agencia tributaria te hace un requerimiento, tú tienes que ser capaz de exportarlos, que se exportarían como un fichero XML y se le enviarían a la agencia tributaria. Se puede elegir uno u otro, pero claro, hay que saber pues, que tienen pues, sus ventajas y sus inconvenientes. Si al final ocultar no podemos ocultar nada, porque aquí se lo digo ya ahora mismo cuando lo estoy haciendo y aquí no se lo digo, pero si me lo piden pues van a ver todo lo que he hecho. Y luego en modo Verifactu tiene otras ventajas y es que, por ejemplo, ahora los vamos a ver, los programas van a tener que cumplir con unos requisitos informáticos y si tú eliges modo Verifactu, la agencia tributaria ya va a entender que tu programa los cumple. Si eliges modo no Verifactu, el proveedor del software te va a tener que certificar, te va a tener que emitir un certificado como que su programa cumple con la normativa. De esta manera te libras. Luego también han dicho, esto lo ha dicho la agencia tributaria, que es probable que haga menos requerimientos a quien esté en modo Verifactu porque ya van a tener los datos en el momento. Y luego también pues que nos libramos un poco del cargo de custodiar esas huellas invisibles. Entonces, si tú las envías, pues ya las tiene la agencia tributaria. No tienes tú que tener el cargo de decir, jolín, es que de aquí a 5 años, pues si la empresa de mi programa quiebra y desaparece, o hay, yo que sé, cualquier ataque informático, pues tú puedes perder esos registros. Sin embargo, si directamente los envías, pues no se pierden. Si lo pierdes, no te exime, el perder los registros aunque sea por un ataque informático no te va a eximir de esa responsabilidad. Eso es. No le puedes decir a la agencia tributaria, no los tengo porque se me borraron, pues tienes un problema. Claro, al facilitar el tener las facturas, constancia de Hacienda, no te exime todavía de quitarte la obligación de la conservación de facturas. Claro, tú las facturas las tienes que conservar igualmente, eso como siempre. Aquí de... Doble obligación, claro. Claro, aquí Eso es, aquí de lo que estamos hablando es de las huellas digitales, de los hash, estos que a nosotras se nos escapan, esto ya es tema informático, pero aquí estamos hablando de eso. Y luego una cosa también importante que tenéis que saber es que si yo estoy en modo Verifactu y digo, venga, desde el 1 de enero de 2027 elijo modo Verifactu, me tengo que quedar en modo Verifactu hasta el 31 de diciembre. Al año siguiente puedo cambiar de opinión y me puedo cambiar a no Verifactu. Pero desde que dices que sí, te tienes que estar todo el ejercicio. Sin embargo, puedes empezar el 1 de enero en no Verifactu, en marzo cambiar de opinión por lo que sea y ahí no hay problema. No tienes que aguantar todo el año. A modo Verifactu te puedes cambiar en cualquier momento, ¿vale? Entonces esto es principalmente la diferencia y es voluntario elegir cualquiera de las dos modalidades. Fecha de entrada en vigor. Como bien ha comentado Pilar al principio, pues bueno, esto se ha ido demorando.
A finales del año pasado se suponía que iba a entrar en vigor el 1 de enero del 2026 y al final, pues el 3 de diciembre publicaron un Real Decreto Ley en el que decía pues que se prorrogaba otra vez el plazo. Así que nada, en principio, si no lo vuelven a prorrogar, la normativa entra en vigor el 1 de enero de 2027 y va a haber 2 tandas de entrada. En primer lugar, desde el mismo 1 de enero, los contribuyentes de impuesto de sociedades entran, tienen que estar en Verifactu. Nosotras recomendamos que no se ponga la gente a buscar el 20 de diciembre de 2026 soluciones, sino que ya que lo sabemos con tiempo, pues que vayamos mirando, nos vayamos adaptando y que el día 1 de enero ya estemos haciendo las cosas bien. Ahora es periodo de prueba y nos podemos equivocar, puedes ver qué decisiones tomamos, entonces eso es nuestra recomendación. Y luego, 1 de julio de 2027 entra la segunda tanda, los autónomos. Aquí tenemos una señal puesta porque también pensamos que las sociedades al final tienen como un hábito más regular de facturación y no les va a cambiar tanto la vida, pero los autónomos sí, por lo que comentamos, porque el que tiene una tiendecilla que ni siquiera se está dando por aludido, pues va a saber al que más le va a afectar. Entonces... Y tener en cuenta que es una fecha límite. Eso no es. no es que a partir de ahí, sino que ahí ya hay que estar, o sea, el día 1 de enero a las 00 ya hay que estar con el programa adaptado y con todo adaptado. No es que a partir del 1 de enero pues a ver qué empezamos a hacer. Eso es. Pero son fechas límite, son fechas tope. Eso es, lo que comentábamos, pues si yo tengo un TPV en mi tienda, es que ya ahora es el momento de buscar qué TPV me compro o qué tal que se adapte a Verifactu, si el mío no está adaptado. No luego cuando llegue el 1 de julio. El 1 de julio, la primera factura simplificada que yo saque ya tiene que estar en Verifactu. Entonces es importante... Si ya tengo el sistema... Claro, claro. Si ya tengo el sistema, si ya tuviera el sistema el día pues 15 de diciembre, a partir de ese momento lo usaría. Lo puedes usar si quieres con antelación, de hecho ya hay gente que lo está haciendo. Lo que pasa que ahora mismo no es obligatorio. Hay gente que ahora mismo ya tiene programas que facturan y cumple con Verifactu, incluso están enviando cada vez que emiten una factura a la agencia tributaria, pero quien no quiera, hasta que no llegue ese momento no hace falta. Pero tú si lo tienes ya, lo puedes utilizar. Por ejemplo, en nuestro programa de la asesoría, que nosotras, pues los clientes nos encargan de hacer facturación, tenemos varias opciones. O ya modo Verifactu, envío automático, modo no Verifactu, me guardo los registros o me adhiero más tarde, ya entraré cuando me toque. Los programas también, por lo menos el nuestro, pues nos dan esas opciones. Entonces, no sé si has respondido tu pregunta. Vale. ¿Y eso tiene algún sistema complejo del normal, del formal, con la factura de Verifactu? O sea, No. ¿el modo de factura electrónica cumple con los requisitos? ¿Es idéntico? ¿O tiene alguna...? La sistemática es la misma, o sea, tú facturas igual que hasta ahora, lo que pasa que ahora lo vamos a ver por la normativa de los requisitos que tienen que cumplir los software de facturación, nos van a obligar a cumplir con el reglamento de facturación. Entonces ahí es en lo que nos va a cambiar un poco la vida, porque lo vamos a tener que respetar y antes no lo respetábamos, pero la sistemática es la misma. Todo esto es para que entendamos lo que pasa detrás del programa, pero esto te lo va a dar el programa todo hecho, no te cambia a ti. Justo de lo que tocaba ahora hablar es de los requisitos que tienen que cumplir los software de facturación. Esto simplemente los ponemos aquí en pantalla pues para que lo sepáis los que son, pero bueno, en realidad tú esto no te lo tienes que saber de memoria, ya si tu proveedor te dice que los cumple, pues ya está, tú estás tranquilo. Y lo que os decíamos, muy importante, que si eliges modo, bueno, elijas lo que elijas, que el proveedor te lo certifique, pero más importante aún si estás en modo no Verifactu, porque hemos comentado que el modo Verifactu, es decir, envío automático, la agencia tributaria ya va a entender que tu programa cumple esto, pero a quien está en no Verifactu te lo pueden pedir, a ver, certifícame que efectivamente con tu programa no se puede hacer una doble contabilidad, no se pueden manipular las huellas, los registros. Entonces esto es muy importante. Perdona, y en vez Sí, de perdón. trasladar la culpa al usuario, ¿por qué no da la administración un software gratuito que usemos? Lo hay, lo vamos a contar también, pero respecto a eso, claro, en también ponencias que ha hecho la agencia tributaria, decían que no, que ellos como que delegan esa responsabilidad
en el proveedor de software y en nosotros clientes que lo adquirimos, y que es el proveedor del software el que te tiene que certificar eso, porque hay muchísimos programas en el mercado, pueden salir aún más programas al mercado y la agencia tributaria llega a un punto que no puede controlar que efectivamente los programas pues cumplan esto. Al final te lo tiene que certificar el proveedor y se supone que el proveedor lo va a hacer bien porque tienen unas multas alucinantes. No, sancionar y multar lo que quieras. Claro. Facilitar herramientas gratuitas, ninguna. Va a haber, de hecho os la vamos a enseñar, es verdad que es un poquito limitada, pero bueno, la hay, ¿vale? Sí, sí. Lo que comentaba respecto a la pregunta que habíais hecho, de si esto nos cambia, no nos cambia, cómo lo tenemos que hacer, pues en realidad el requisito de la inalterabilidad, esto nos lleva a cambiarnos un poco la vida, porque nosotros, no por ánimo de defraudar, sino por simple comodidad, pues a lo mejor hacíamos una factura, nos equivocábamos o la final era otra y cogías y sobre esa pues la reescribías y se la mandabas al cliente. ¿Qué pasa? Que eso ya no va a poder ser, porque la inalterabilidad conlleva que hay datos que no son modificables. El Real Decreto de Verifactu ha dicho que los datos que tienen trascendencia tributaria no se van a poder modificar, y hay otros que sí, como por ejemplo la forma de pago. A lo mejor yo primero acordé pues que me ibas a pagar en efectivo y al final te viene mejor transferencia, pues se dice no, sí, no hay problema, eso sí se va a poder cambiar. Aunque nuestra experiencia también nos dice que al final no se puede cambiar ninguno, pero por sistemática de funcionamiento de los programas. Conclusión, que ahora cada vez que haya algún error vamos a tener que hacer una factura rectificativa, no vamos a poder sobreescribir la original. ¿Cuáles son los datos no modificables? Mira, pues son cualquier tipo de dato fiscal, los importes y las cuotas de IVA, el tipo de operación, pues por ejemplo si es operación interior, si es inversión del sujeto pasivo, lo que sea, y lo que es pues la cuantía del impuesto. Vale, pero por ejemplo el concepto sí que se podría. Pues, yo, por ejemplo, claro, me equivoco en el concepto porque lo que sea... Por una errata, sí, ortográfica. Por una errata o por cualquier cosa, yo el concepto sí lo puedo cambiar. El Real Decreto dice que sí, pero a lo mejor tu programa no te deja. Pero por lo que decimos, por el propio funcionamiento del programa, porque a lo mejor a ellos, yo qué sé, nosotras no somos informáticas ni programadoras, pero a lo mejor es muy difícil programar que se puedan cambiar esas 4 cosas y estas 4 no. Entonces a lo mejor no te dejan cambiar ninguna. Vale, pero a lo mejor el concepto no se queda en la huella. Como si dijéramos, o en la huella no, sí. Absolutamente todo. No, todo no. Es que no me lo sé de memoria. En el Real Decreto dice los datos que aparecen, pero es bastante completo porque además es que hasta aparece la hora, el minuto y el segundo en el que tú estás emitiendo esa factura. El concepto, según lo que dice, es modificable, pero a lo mejor tu programa, cuando vayas a modificar, no te deja. Y vas a tener que hacer una factura rectificativa. Bueno, la conclusión en esto es que como somos humanos, pues seguro que nos vamos a equivocar, porque es que está en el día a día, entonces no pasa nada. Para corregir los errores vamos a tener las facturas rectificativas. Ahora las vamos a repasar, los motivos que hay para hacer una factura rectificativa y los tipos. Y bueno, ya adelantamos pues que hay rectificativas sustitutivas y rectificativas por diferencias. Y luego aquí, en la recomendación que ponemos borradores, facturas, proforma, albaranes. Por ejemplo, teníamos una clienta que nos dijo, es que yo tengo clientes que me hacen un pedido y yo se lo facturo, porque claro, pues te lo ha hecho. Y luego a lo mejor a última hora me cambian de opinión y me dicen que no se van a llevar ese artículo, que se van a llevar otro. Y claro, no quiero tener que estar haciendo 4 facturas para una operación. Pues nosotras le dijimos, pues mira, pues haz, si tu programa te permite, un borrador o un presupuesto, que el presupuesto lo puedes modificar las veces que quieras y cuando ya sea definitivo, pues emites la factura. Y así te evitas hacer 4 facturas. Pero de eso también queda registro, ¿no? Tengo entendido de los movimientos en albaranes sí. Y todo. No, es de las facturas. Sí, sí. Tú, por ejemplo, si emites una, te equivocas, la rectificas, o otra huella. Haces otra nueva, o otra huella. Así hasta con todo lo que hagamos. Yo ya estoy haciendo rectificativas. No estoy aún en verificación. Claro. Esto sí que lo tengo ya en internet. Y de hecho, por ejemplo, al principio, mi experiencia personal también, que al final yo también trabajo en administración, al principio cuando se suponía que iba a entrar lo de Verifactu, yo tenía en el programa puesto pues modalidad no Verifactu y me equivoqué en un concepto, no sé si se me olvidó poner una retención y borré la factura. ¿Y qué ocurrió? Que la factura se me borra, pero ese número
es inalterable y la agencia tributaria ya sabe que yo la he borrado y que ya ese número no lo puedo sobreescribir pues porque ya lo he utilizado. O sea, se graba absolutamente todo, ¿vale? Pero bueno, como decimos, no hay problema porque lo vamos a poder corregir. Y luego, otra cosa que también, mucho cuidado, que esto hasta ahora no le veníamos haciendo caso tampoco, es a las fechas de expedición y las fechas de operación o de devengo. La fecha de expedición es el día que yo me siento en mi ordenador a hacer la factura. Y la fecha de operación es cuando efectivamente pues presto el servicio o entrego la mercancía. Nuestro servicio, por ejemplo, que lo prestamos durante todo un mes, pues a lo mejor ahora a primeros de abril vamos a facturar el mes de marzo. Pues ¿qué hacíamos antes? Normalmente pues ponía fecha de operación 31 de marzo, fecha de expedición 31 de marzo. Mentira. Fecha de expedición era a lo mejor el 2 de abril, que yo me siento en mi ordenador, pero por costumbre todo el mundo hacíamos coincidir esas dos fechas. Ahora ya el programa no nos va a dejar. No vamos a poder facturar ni a pasado ni a futuro. No sé si va a preguntar alguien algo. Se tiene que hacer fecha de la operación. La fecha. No, tú la que puedes. haces. Tú la puedes hacer el día 2 de abril, la del 31 de marzo, pero te va a poner fecha de expedición 2 de abril. Fecha de operación 31 de marzo y tú en tus impuestos y en tus liquidaciones pues lo pondrás en el primer trimestre. ¿Vas a poder hacerlo retroactivamente? ¿Cómo que retroactivamente? ¿Tú el día 2 de abril puedes emitir una factura del 31? No, con fecha 31. Claro, a eso me refiero. No, no. Puedes facturar un servicio que haya prestado el 31, Claro. pero con fecha de... Claro, en la factura es que es lo que hablábamos. Puedes poner fecha de operación Eso y es. fecha de expedición, dos fechas. Claro, O sea, la fecha de operación, como el día que hiciste la venta, eso Sí, es. Pero el contador para cobrar empieza el día de la de... factura. el día que la estás haciendo. Eso es. Y no te deja hacerla... No. O sea, que esa noche corriendo antes de que tienes que... Si tú quieres que el contador cuente desde el 31 de marzo, lo tienes que hacer esa noche. Que no se te pase un día porque entonces ya... No, a ver, que tú la puedes hacer el día 1 de abril, pero va a ser fecha Claro. de factura 1 de abril, aunque la venta la hicieras el 25 de marzo. ¿Y si se factura cada mes? Pues igual lo que comentamos. O sea, que cuando se reúnen los albaranes, por ejemplo, 5 o 6 albaranes del mes, Los totalizas. que tengan fechas diferentes. Exacto. Claro. Eso es. Igual en tu caso seguro que a lo mejor pone fecha de operación 31 de marzo pero y expedición también. la misma. Claro, eso es. Pero Por eso eso, es lo que no se puede hacer. Coincide. eso es lo que no se va a poder, ni a pasado ni a futuro. O sea, tú, la fecha de expedición solamente va a poder ser la del día que tú estás en tu ordenador sentada haciendo la factura. Si estás en medio del campo en un tractor, ¿qué haces? ¿Te esperas a que puedas? Claro, si es que no hay problema porque vamos a repasar los plazos. Vamos a repasar los plazos en los que se puede facturar, no hay problema, tú no te preocupes. Y lo que vendas el 25 de marzo, el 26, el 27, tú lo puedes facturar tranquilamente después de la Semana Santa. Vale, seguimos. Ah, bueno, y una cosilla que se me olvidaba. Muy importante aquí que la encadenación que hace esto de los registros es cronológica. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene, o sea, que esto es válido y es normal, que tiene series para diferentes clientes. Pues a Pepito la serie A y a fulanito la serie B. Y yo llego y me siento a primeros de abril y digo, venga, pues voy a facturar lo de la serie A. Y la termino de facturar y digo, bueno, es que de la serie B pues he hecho aquí una cosilla que ya veremos a ver si la facturo o no. Y la dejas ahí sin facturar. Llegas al mes siguiente y vuelves a facturar la serie A, hablas con el de la serie B, sí, venga, esto al final lo facturamos. Y tú te pones a facturar en mayo una cosa que era de marzo. Pues lo vas a poder hacer con fecha de expedición de mayo, pero la agencia tributaria lo va a saber, porque la encadenación de las huellas es cronológica. Hacienda con esas huellas va a saber que tú has facturado lo de marzo, lo de abril y que luego ya se te ha ocurrido facturar otra vez otra cosa de marzo más adelante. O sea, no sé si se entiende esto, que la encadenación es cronológica, independientemente de que tengamos varias series y las series estén pues correctamente con su orden cronológico y numérico. Luego, aquí a lo que veníamos, a recordar reglamentos de facturación. Verifactu, la realidad es que solo ha modificado el artículo 6 del reglamento de facturación y meten pues que ahora van a llevar las facturas un QR. Pero lo que en realidad está pasando y las dudas que nos están surgiendo a todos son porque no cumplíamos el reglamento. Entonces, rápidamente lo repasamos. Nos dice el reglamento, regla rápida, si vendemos a empresas o autónomos,
¿Cuándo lo tenemos que hacer? Siempre antes del día 16 del mes siguiente. O sea, que no se la tienes que hacer en el tractor. Tú lo de marzo hasta el 16 de abril se lo puedes facturar a una empresa o a un autónomo. ¿Vale? O sea, que tienes plazo para... Hay plazo para... ¿17? El reglamento te dice que no. Ahí te quería yo preguntar, porque yo, por ejemplo, tengo clientes que se autofacturan. Trabajo para acompañarle a Sí. la gente, ellos generan la factura y yo la incluyo. Y muchas veces me están facturando ahora servicios del mes de agosto. Ya, eso lo va... Eso lo hemos hecho siempre, ahora se sigue haciendo. ¿Eso es problema de ellos, es problema mío? O... Ahora lo he hecho yo en agosto, pero lo estoy facturando ahora. Ellos seguramente ya va, con lo del Verifactu ya te lo vayan a ir facturando más puntual. Pero ahora lo hemos metido también en la presentación porque es una de las dudas comunes y al final lo del tema de las autofacturas, la responsabilidad de cumplir es el que emite la factura, o sea, de quien te la manda a ti. No tú, Eso es. sino ellos. Ay, yo hasta que no me llega la liquidación, Claro. no la Ay, perdón. puedo dar por facturada. Claro. Han asumido ellos esa responsabilidad por ti. Con el tema del cumplimiento de la ley de morosidad, que por ejemplo para el tema de ayudas y subvenciones se han puesto Sí. muy estrictos, Sí. al final, si no tengo yo malentendido, el tema de los 60 días para pago, para cumplir la ley de morosidad es cuando se hace devengo, no cuando se emite factura. Si no tengo yo malentendido, entonces... Pero estarás hablando del devengo, pero del devengo fiscal. Y el devengo de las operaciones es por operación y por emisión. Ahora, en cuanto al pago, es ya una cuestión de la ley de subvenciones, pero lo que es el devengo es, fiscalmente hablando, para liquidar un impuesto. Porque Hacienda no se mete en cómo pagas o cuándo pagas. Se mete la Junta o una entidad estatal que va a subvencionar. Y ellos hacen un devengo, pero de pagos, de tesorería. Pero devengo fiscal, el de la fecha de factura, la cobres o no la cobres, que Hacienda no se mete en eso. De hecho, tú puedes emitir una factura, no cobrarla, pero liquidar el trimestre Eso es. y no la has cobrado. Eso pasa siempre, ¿no? Exacto, Claro, claro. Exacto. Eso Pero es. el devengo fiscal está claro, Hacienda quiere su IVA, tú lo Lo hayas has cobrado. cobrado o no, Eso es. y tienes que hacer Yo le tus podía decir a cuestiones. Hacienda, mira la huella que aún no he cobrado. Por eso digo que son devengos distintos, de para temas subvenciones que tema de operaciones ya a efectos fiscales de liquidación de impuestos. Y ya a modo de curiosidad, ya que has sacado el tema, porque además en ITECAM pues tramitáis subvenciones y, claro, os tenéis financiación, las miran y la Junta, por ejemplo, nosotros hemos visto que las mira, que como no cumplas los plazos no te las... Entiendo que lo sabrás también por eso, porque te dedicas tú a ello. Claro. Es algo divertido. Sí, vamos a decirlo así. es muy exigente, sí, sí. Sí, ahora son esos. Bueno, siguiendo con el repaso, cuando vendemos a particulares, pues normalmente le facturamos en el momento, por lo que comentamos, yo voy al supermercado, voy a comprarme un bolígrafo, voy a la ferretería a comprarme un martillo y me dan mi factura en el momento. Eso es lo normal cuando le facturamos a clientes particulares. Cuando se agrupan varias operaciones, lo que comentabas por ejemplo de los albaranes, cuando se factura a particulares hasta el último día de ese mes y cuando se factura a empresas autónomos, que es lo normal porque son los que te suelen pedir la factura, hasta el día 16 del mes siguiente. Ahí coincide el plazo con lo primero que hemos comentado. Y luego en cuanto a facturas rectificativas, pues en cuanto nos demos cuenta, se supone que es nunca más tarde del día 16 del mes siguiente, pero hay veces que te das cuenta más tarde, es la verdad. Entonces, pues en cuanto te das cuenta, lo haces la rectificación. Luego aquí volvemos, que ya hemos hecho bastante hincapié, pero tener claro lo que era la fecha de operación y la fecha de emisión. La fecha de operación es cuando realizamos el trabajo, entregamos la mercancía, por lo tanto, el momento en el que se devenga el IVA, y eso va a determinar en el trimestre en el que yo lo meto en el modelo 303 y lo pago, aunque yo facture en abril, fecha de emisión primeros de abril, que ya es segundo trimestre. Si la fecha de operación es de marzo, porque yo vendí la mercancía en marzo, eso se va a devengar en el primer trimestre. Qué cabrones. Eso que quede claro, claro. Y liquidas con la fecha de factura, ¿no? Yo liquido trimestralmente y lo que ha facturado es... Pero el cambio es que ahora tenemos lo que hablamos de las dos fechas. Ah, bueno, porque a ellos les va a llegar la factura con la factura. Ahora habrá que parametrizar los programas para que contabilicen en fecha de operación
y lo metan en el impuesto en fecha de operación, no en fecha de emisión, que eso se puede parametrizar, pero lo tenemos que hacer. Pilar, perdona. A no ser, a no ser que te coincida la fecha de operación con la fecha de emisión. Claro. Si eso te coincide, vas a liquidar el IVA Con la fecha. Pero es que antes daba igual, porque de hecho lo de la fecha de operación ya lleva mucho tiempo en vigor, lo que decimos, con el reglamento de facturación, pero hasta ahora no se estaba aplicando, o sea, no se estaba teniendo en cuenta la fecha de operación. Pero es que la fecha de operación es muy importante y de hecho en los programas de facturación aparece el campo, en los programas de contabilidad tienes fecha de operación, pero siempre habíamos hecho coincidir por comodidad operación y fecha de emisión de factura la misma y fecha de liquidación del impuesto pues en el trimestre de donde corresponde. Pero ahora se puede dar esta situación, que es fácil. ¿Por qué? Porque tú haces una operación hoy, pero lo que decimos, a lo mejor las facturas dentro de 10 días, o cuando cierres el mes, facturas todo, facturas al baranes, o al día siguiente del primer día hábil del mes siguiente. Entonces, bueno, ahí va a ser un poco una problemática de administración, de fechas de operación, fechas de emisión. De cambiar nuestras costumbres, más bien. A la hora de comprobar cuánto es lo que yo tengo que liquidar este trimestre, yo acoto por fechas, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Sí. ¿Por fechas? De emisión. De fecha en la que está contabilizada la factura. Claro. Pero debes contabilizar con fecha de operación. Claro. ¿Qué pasa? Que como antes las hacíamos coincidir daba igual, es que no nos preocupábamos de eso. Pero ahora sí nos vamos a tener que preocupar. Pero la fecha eso es muy importante. Es la fecha de liquidación del impuesto, de devengo del impuesto y de liquidación del impuesto. Eso es. Y pueden no coincidir. De hecho... No van a coincidir. No. Porque no vamos a... Se imagino va a ser una fecha de operación y que luego a los 3 meses venga el cliente y le diga, no, es que ya no lo necesito otra cosa. Ay. Lo siento. Entonces, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, la forma de pago es a 90 días, por ejemplo, 60, la primera pregunta es, ¿no se va a cortar con este sistema los plazos de cobros? Porque antes decían de esta aplicación que lo que querían también es acortar los plazos de cobros. Pero eso parece que no va a ser, ¿no? Esto, desde luego con Verifactu no está contemplado eso. Y luego el plazo de cobro de esas facturas, ¿qué va a ser? ¿A partir de la fecha de operación o de expedición de factura? A partir de la fecha de operación. De la fecha de Debería, operación. claro, Debería. es lógico. Sí, desde el momento que entra en el trimestre que corresponda. Claro. De hecho, por ejemplo, en agricultura, que es lo que estábamos comentando antes, los agricultores o ganaderos, cuando van a sus cooperativas, les dan un recibo de compensación agraria. Y de hecho, el recibo de compensación agraria tiene que coincidir con la entrega de la mercancía. Y se supone que le están dando el recibo, que él firma un recibo de que recibo esta cantidad en concepto de que te he traído tantos corderos o te he traído tantos kilos de uva o tanto de cereal. Sí, que vamos, la fecha que va a primar va a ser la de la operación. Exacto. Sí, porque la fecha de expedición de factura se puede alargar. Puede alargarse lo que hemos dicho hasta el 16 del mes siguiente, tampoco mucho más realmente. No, porque si no se podría otro trimestre. Porque si tú haces una operación el día 31 de marzo, tienes como tope de fecha de emisión el 16 de abril. En cuanto a las facturas rectificativas, pues bueno, ¿qué motivos hay para rectificar una factura? Pues que nos equivoquemos en los datos de identificación, pues del cliente, en los nuestros, que haya errores de cálculo de importe, que nos hagan alguna devolución o apliquemos algún descuento ya posteriormente a la emisión de la factura original, que eso pasa, que nos hayamos equivocado y hayamos hecho pues una factura duplicada, por ejemplo, y luego ya el último caso, cuando tenemos pues clientes que no nos pagan, les hemos reclamado, hemos seguido todo el proceso que marca la normativa, pues ya podremos anular esas facturas, es decir, hacer facturas rectificativas para poder recuperar el IVA. Esos son los casos en los que hacemos facturas rectificativas. Una pregunta. Sí. Con ese programa, ¿hay de pronto una base de datos que guarde la información de los clientes? ¿O todo hay que hacerlo manualmente? Hombre, depende del programa. Por ejemplo, normalmente los programas que te venden, sí que tú creas tu ficha del cliente y ya la tienes para siempre. Por ejemplo, en el programa de la agencia tributaria, ahora lo vamos a repasar, no recuerdo si te deja grabarlos, pero normalmente en los programas convencionales sí.
tú grabas siempre, puedes parametrizar tus clientes y los tienes grabados para siempre. O sea, ¿tú puedes recuperar el IVA repercutido si no te han pagado? Sí. Eso es otro... Eso ya es para otra consulta. No, eso es de mucho tiempo. ¿Sí? El artículo 80 de la ley de IVA te permite recuperar. O sea, tienes que hacer una rectificativa de bases imponibles. ¿Con qué vigencia? Tienes como mínimo 6 meses. Eso es. Tienes que 5 años no, ¿no? Buah, no, a ver. no, quiero decirte que No, pero que sea 6 meses que has hecho ya la factura y no te han pagado. A ver, Efectivamente. Exacto, que a partir de una pequeña empresa. O sea, 5 años olvídate, ¿no? No cobras. Claro, no, sí. ¿Puedes? Sí, que a partir. Ah, a partir de 6 meses, ¿hasta cuándo? ¿Hasta la guerra civil? No, hombre, Hombre, tiene a un ver. plazo de prescripción, pero normalmente la clave está en los 6 meses. Si yo he emitido y pasan 6 meses y no me pagan, ahí ya puedes iniciar el proceso de reclamación con un abogado y todo esto, y ya, pues si no te paga... ¿Ya sin Verifactu? Sí, claro que sí. Esto es por recordar el reglamento de facturación, pero esto se podía hacer. No, pero le puedes pedir a Hacienda que te devuelva el IVA. Claro, hay un procedimiento en la página de la agencia tributaria en el que es recuperación del IVA, bueno, se llama así exactamente, pero es rectificación de bases imponibles para recuperar créditos que no se han cobrado y que, vamos, en pequeñas empresas no necesitas más que haberle hecho alguna reclamación al cliente, algún intento de cobro, bien un correo electrónico, bien, o sea que no hace falta. Si han entrado en concurso también. Imaginar que tenéis clientes que han entrado en concurso de acreedores y a vosotros nos pagaron, pues porque aunque liquidaron el concurso no hubo crédito suficiente, liquidación suficiente para poder pagaros, podéis también, o sea que podéis hacerlo. Rectificación de bases imponibles, Sí, se llama así el procedimiento, rectificación de bases imponibles dentro de tal, y una de ellas es por créditos no cobrados, por créditos de clientes que no se han cobrado. Y ya te digo que en empresas pequeñas, a partir de 6 meses de ya la falta de pago y que tú hayas hecho alguna acción de cobro... ¿Qué acción? Hombre, ¿Una amenaza de escribirle muerte? un correo electrónico, un WhatsApp, oye, págame, no le has dicho Claro, hombre. Que hayas reclamado no haya surgido. Pero se ríe de ti, ¿no? No, ya, pero que tú tienes que al menos haber hecho la acción normal de, bueno, evidentemente le presentas la factura y al otro se tiene que dar por aludido de que te tiene que pagar. Y luego el siguiente paso normal es decir, oye, me debes esto, ¿cuándo vamos a poner las cosas? O sea, que algún correo, algún WhatsApp le has escrito a esa persona de reclamación de la factura que te debe. Conversaciones grabadas no, ¿no? Ah, sí, podrías hacer también. Es decir, se pueden grabar conversaciones en las que tú eres Eso un es. interviniente. No es ilegal, ¿eh? ¿No? No. O sea, tú puedes grabar una conversación en la que tú intervienes. Lo que no puedes es grabar conversaciones de terceros. Sin estar tú ahora. Exacto, sin estar tú en esa conversación. O sea, pero si tú estás hablando con alguien por teléfono, tú le puedes estar grabando esa conversación. Mañana le llamo. Claro. De hecho, por ejemplo, en muchos, cuando llamas, te dicen, esta conversación por calidad va a ser grabada, o sea, te pueden estar grabando, que hay veces que yo también me he enfadado con alguien y yo digo, ¿me estás grabando? Digo, grábame, digo, grábame, que quiero que conste. Entonces, bueno, pues sí, es un procedimiento que no se aplica mucho, sí que se hace, pues bueno, por lo menos no imputarte el ingreso haciendo esa rectificativa y no pagar impuestos de sociedades por una venta que no has cobrado, pero el IVA se puede recuperar. Es que hay dos tipos, sustitutiva y por diferencias. Por ejemplo, imaginar, vamos a poner el caso que hemos hecho una factura que ponemos, te vendo 10 artículos de tal cosa y nos hemos equivocado y no eran 10 y eran 8. Podemos hacer una factura rectificativa sustitutiva que la sustituya entera, por completo, o rectificativa por diferencias, que yo creo que estas en la práctica son las más comunes, y lo que hacemos es que recibimos una factura con menos 2 artículos en negativa, una factura de abono, que también lo suele poner así. Y luego, imprescindible cuando hagamos facturas rectificativas, tener una serie distinta, normalmente a lo mejor empiezan por R, o directamente te ponen factura rectificativa número tal. Mencionar siempre también el número y la fecha de la factura original, es decir, de la que estamos rectificando, y pues incluimos el motivo de la rectificación. Entonces esto ya, por también terminar de repasar, tema de facturas rectificativas. Y ya, lo último que vemos ya de teoría, por así decirlo,
es esta imagen para que podáis ver lo que va a introducir Verifactu como novedad en las facturas respecto al código QR. Nos vamos a poder encontrar facturas que no lo lleven, porque puede ser que esta gente pues esté exenta de Verifactu, porque esté en el suministro inmediato de información o porque sea de País Vasco, Navarra. Esos son los ejemplos en los que puede que no haya código QR. Y luego la otra parte es que vamos a tener uno que pone Verifactu, eso es si hemos elegido Verifactu sí, es decir, envío automático de la huella, y en el que no pone nada, pues quiere decir que la empresa está en modo no Verifactu. ¿Para qué sirve el código QR? Pues porque, como bien hemos dicho, la agencia tributaria quiere recibir mucha información inmediatamente, que la máxima posible. Entonces yo como clienta voy a poder escanear el código QR de una factura. Si está en modo Verifactu, pues ya la tiene la agencia tributaria y me va a poner esta factura es verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria, y la otra no va a poner nada, pero la voy a poder enviar yo como clienta de un comercio, de una empresa, a la agencia tributaria. O sea que, como veis, al final de poco nos sirve el tema de no Verifactu, porque al final de una manera o de otra acaba llegando a todos los caminos llevan a Roma, como se suele decir. Y bueno, aquí os ponemos un pequeño vídeo, que este es un ponente de la agencia tributaria donde habla del código QR, y ya con eso hacemos la pausa. Básicamente lo que nos viene a decir es lo que os comentaba, explica lo que pasa cuando escaneamos el QR. En el caso de la gente que está en Verifactu, les aparece la pantallita esta verde, los datos pues de la factura como que son verificables porque la propia empresa ya los ha enviado, y quien está en modo no Verifactu, es decir, quien se guarda los hash, las huellas, pues le sale la pantalla amarilla. No es verificable la factura y le da la opción de remitir la información, pues tú como cliente, a la agencia tributaria. Y nada, pues ya si queréis hacemos la pausa, vale, y vemos los casos prácticos. Ahora vamos a ver preguntas frecuentes y cuestiones más prácticas del día a día, de los negocios y tal. Entonces, bueno, una de las primeras cosas es distinguir lo que es una factura simplificada de un ticket. Porque claro, la gente dice, un ticket, sí, no es que me han dado un ticket. Normalmente lo que nos dan cuando vamos a un comercio minorista o a un bar es una factura simplificada, aunque le llamen ticket. Por eso estaba comentando antes Natalia que cuando decimos que hay personas, sobre todo autónomos, que no se están dando por aludidos con el tema de Verifactu, es porque piensan que no hacen facturas. Pero tenemos que saber que hay dos tipos de facturas. La factura completa, que es la normal, la que hace cualquier empresa, donde van a aparecer los datos del emisor, todo, y los datos del receptor, completos, el nombre, apellidos o la razón social, o sea, del cliente. Eso es una factura completa, pero luego está la factura simplificada, que la factura simplificada, pues como su bien nombre indica, simplifica o reduce o no pone algunos datos. Entre ellos, uno de los datos que no va a poner la factura simplificada es los datos del cliente. Sí que va a aparecer los datos del emisor, que es lo que debe aparecer siempre. Aparecerá, normalmente puede aparecer factura simplificada, y bueno, por lo demás es igual, tiene número, tiene fecha, tiene concepto, tiene importe y desglosa normalmente el IVA también. Tiene la base imponible, el IVA y el total. Y esto es lo que suelen hacer, como digo, un comercio minorista, como suele hacer un bar. Por eso, sí que cuando dicen, no, pues yo no emito facturas, sí emiten. Entonces, por eso yo creo que ahí, creo que por nuestra práctica profesional y por lo que sabemos, las empresas en general se van a adaptar bastante bien. Pero los que no se van a adaptar o incluso se van a quedar, si no les informan sus asesorías, sin adaptarse, es gente que sí que está emitiendo facturas simplificadas y no lo sabe. Porque un ticket realmente es lo que estáis viendo aquí en esta parte. Un ticket es cuando vas a la pescadería o a la frutería, o por ejemplo cuando estás en Mercadona, pongo de Mercadona como cualquier otro sitio, y te imprimen un ticket que te lo grapan a la bolsa y con eso vas a la caja y te emiten la factura simplificada. Lo primero que ha hecho el de la pescadería es sacarte el ticket. El ticket simplemente va a venir el producto, el peso y el importe y el total. Y luego la factura simplificada te la da el cajero.
el que está en la caja ya cobrándote, pues te da su factura simplificada. Entonces esto es importante porque vulgarmente hablamos de tickets, pero no son tickets y todo el mundo, casi todo el mundo, emite facturas o bien completas o simplificadas. Esto es importante por lo que os digo, porque están obligados todos los que están emitiendo facturas simplificadas. A no ser que vayas a una frutería y tenga una báscula de estas de pesar, de estas que tiene ahí los numerillos, y luego te saque un papel, pero un papel pues como este que estáis viendo ahí, un papel donde no viene nada, viene simplemente pues plátanos, kiwis, no sé qué, total 15 euros. Eso es un ticket, pero si hace una factura simplificada, tiene que hacerla con un programa informático que esté adaptado a Verifactu. Vale, entonces, preguntas que ya las estamos adelantando, las respuestas. Un comercio, cualquier comercio, una cafetería, un restaurante, un taxista, ¿están obligados a Verifactu? Pues a ver, en los que están en estimación directa o en estimación directa y recargo de equivalencia, es decir, en estimación directa y régimen general de IVA, y estimación directa y recargo de equivalencia, el recargo de equivalencia están siempre los comerciantes minoristas, personas físicas, que no son empresa. Esos están en recargo de equivalencia. Esos, si están en estimación directa, sí que están obligados a tener en su comercio, yo ya no sé, si un ordenador, si una tablet, alguna cosa que les permita emitir facturas simplificadas, el vulgarmente llamado ticket, o una factura completa que cumpla con los requisitos de Verifactu. Hay gente que te pregunta, pero yo el TPV que tengo que te da la Caixa, Caja Rural, Global Caja, Banco Santander, eso es una cosa para cobrar. Eso no emite facturas. O sea, tú tienes que tener como dos aparatos. Tienes que tener el aparato de cobrar, que es el que te ha dado el banco y donde la gente va a pasar su tarjeta, y luego otro aparato que va a hacer una factura simplificada, dígase ticket. Entonces esto es importante porque hay mucha gente que en sus negocios, como digo, los pequeños, no llegan a tener esto y deben tenerlo. Por eso cuando al principio os hemos dicho, es importante porque esto no es de las asesorías. O sea, nosotros las asesorías vamos a seguir con lo mismo, es decir, contabilizando, llevando los impuestos, informando a nuestros clientes, a veces haciendo facturas, porque hay clientes que nos encargan ese trabajo. Yo tengo clientes, yo qué sé, pues no sé, algún albañil, algún agricultor o algún electricista que ellos pues me encargan que yo les haga las facturas y yo se las hago a ellos, que son las facturas, no autofactura, es factura en nombre de terceros, que es otra cualidad que también se puede adoptar. Pero nosotros no estamos en las tiendas de mis clientes, ni en las peluquerías de mis clientes, ni en los centros de estética de mis clientes. Ellas allí, cuando prestan un servicio y la clienta le pide el ticket, si se lo llega a pedir, pues le tiene que poder dar algo y se lo tiene que dar ya con un aparato y una máquina y un programa que cumpla los requisitos. ¿Quién no está obligado dentro de estos colectivos? No está obligado el que está en módulos. Por ejemplo, un taxista, los taxistas suelen estar en módulos porque les sale mejor, la verdad, la tributación. Y están en régimen simplificado de IVA, o sea, en IRPF están en módulo y en IVA tienen también un IVA simplificado. Pero ¿qué pasa con un taxista? Pues un taxista puede que no esté obligado a emitir facturas, pero puede que un cliente le pida una factura y eso puede ser bastante normal porque hay gente que hace un viaje y quiere deducirse el gasto del viaje y entonces quiere una factura y ya sabemos que para poder deducir un gasto lo primero que tenemos que tener es la factura, porque sin factura no te puedes deducir el gasto. Entonces, si al taxista un cliente le pide una factura, él tiene que tener en su taxi un aparato que aparte de contar el kilómetro y el taxímetro y le cierre el viaje, pero tiene que poder emitir una factura y esa factura la tiene que emitir ya Verifactu, es decir, con las condiciones de un programa informático que cumpla todos los requisitos y limitaciones de todo lo que hemos visto, que no se puede alterar, la trazabilidad, la huella, la conservación de los datos y todo eso. Entonces, sí que es cierto que
hay gente que puede estar en módulos y no estar haciendo facturas porque no tiene obligación, pero sí va a tener obligación cuando se la pidan, porque esto sí que la Hacienda lo tiene muy claro. O bien porque te la pida un cliente particular, o sea, yo como particular le puedo pedir factura a cualquier profesional. A mí no me puede decir, no, yo como estoy en módulo no hago facturas. No, lo siento. O sea, es que yo te pido una factura y solo por el hecho de yo pedirla, él tiene obligación de hacérmela. Verá cómo, de qué manera, pero me la tiene que hacer. Y al igual que cuando facturan a otros profesionales, por ejemplo, los camioneros. Hay camioneros autónomos que están en módulos. Muchos camioneros que tienen solamente un camión suelen estar en módulos porque también fiscalmente les sale mejor que estar en estimación directa o en régimen de IVA general. Y ellos emiten normalmente facturas a otras empresas de transporte porque a ellos les encargan o les dan viajes y ellos facturan a otras empresas de transporte. Claro, esos están en módulos. Entonces, ¿qué pasa? Por estar en módulos no están obligados a emitir factura, pero sí les nace la obligación en el momento que tienen que hacer factura porque trabajan para un profesional, lo que se llama vulgarmente B2B, o sea, business to business. Pues cuando trabajas a otros empresarios estás obligado a emitir factura al margen del régimen fiscal en el que tú estés. Por eso, como digo, hay gente que no sabe a lo mejor todavía, pues los camioneros, los taxistas, porque ellos a lo mejor normalmente no emiten factura, pero pueden verse obligados a hacerlo por petición de alguien, porque emitan algún profesional y tienen que tener adaptados sus sistemas. Vale. Estamos en recargo de equivalencia. Estamos diciendo que pues una floristería, pues un comercio de ropa, cualquier comercio, un comercio de artículos varios, una ferretería, está en recargo de equivalencia. ¿Estás obligado a tener un sistema informático de facturación que cumpla los requisitos de la ley Verifactu para entendernos? Pues sí. Sí, ¿por qué? Porque aunque con carácter general, lo que hemos dicho, no están obligados a expedir factura, porque ellos normalmente trabajan, el comercio minorista pues vende pues al consumidor final, porque somos los particulares cuando vas al comercio a comprar. Y normalmente no te dan nada, o sí te dan, y te dan una factura simplificada, pero en el momento que te estén dando una factura simplificada, porque ellos quieran o porque tú se la pidas, pues en ese momento ya sí que tienen que tener un programa que le emita ese tipo de factura y un aparato, como os he dicho, que los hay, que son terminales de venta, que ya te sacan lo que es. De hecho, por ejemplo, no sé si os ha pasado a vosotros, pero es que a mí a casa, por ejemplo, ha ido el que te hace una reparación de, yo qué sé, de la caldera de gas o de alguna cosa y te llevan el aparato y te sacan, o sea, te cobran y te sacan la factura sobre la marcha, o sea, que ya lo llevan algunos así. Vale, otro caso. Estamos en régimen simplificado de IVA. En régimen simplificado de IVA están los que están en IRPF en módulos. Pues como os he dicho, pues los camioneros son los que están en régimen simplificado de IVA, bueno, los camioneros autónomos, algunos, que no excedan del volumen de facturación que les permite estar en el régimen de módulos. Luego hay otras actividades, pues como instaladores, algunos también están en módulos, pues esto es igual, no están obligados a emitir factura solamente en dos casos. Uno, o bien cuando se la pida el cliente, que ahí sí que tienen obligación de expedirla, o bien porque trabajen para otra empresa, otro profesional, y entonces tengan que emitir la factura obligatoriamente. Con lo que en ese caso, pues también están obligados a tener un sistema informático de facturación. Por eso digo que esto le va a cambiar mucho la vida a pequeños, sobre todo porque, como estamos diciendo, empresas normalmente ya cuentan con programas de facturación, están familiarizados, pero otros pequeños autónomos y actividades, pues no. Entonces a lo mejor esto pues no lo estaban haciendo. Otros, peluquerías, centros de estética, gimnasios, academias, costureras, todos así pequeñitos, de gente que... las tintorerías, todo esto. ¿Nos afecta? ¿Cómo lo hacen? Pues igual. No están obligados a emitir factura por la ley de IVA, por igual, porque normalmente van a funcionar al consumidor final,
pero sí están obligados a emitir factura simplificada por la ley de IRPF, porque si están en estimación directa, que no están en módulos, pues sí que tienen que emitir un ticket, una factura simplificada. Así que, como tienen que emitirlo, pues lo que os he dicho antes, por una parte van a cobrar del datáfono, del aparato que les ha dado el banco, su servicio, o les hacen un Bizum, que la gente, que esto también es una cosa que en la práctica se está haciendo mucho entre autónomos, que te pagan por Bizum o les paga la gente por Bizum, pero realmente el Bizum es un medio de pago entre particulares, porque vamos a cenar y te paso un Bizum porque compartimos la cena o lo que sea. Y sí que es cierto que el Bizum se ha convertido en una forma de pago para profesionales que no es correcto y que de hecho Hacienda, aparte de que lo controla, porque es verdad que sabe los Bizum que la gente recibe, pero no lo quiere quitar como sistema de pago para autónomos porque no puede ser. Entonces, cuando estamos haciendo cobros en efectivo, pues tienes que emitir también una factura, aunque te paguen un ticket, para tener una factura simplificada, un ticket. Y cuando, una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que hay gente que cobra en efectivo y no emite factura. A ver, esto es una problemática que nosotras como asesoría nos encontramos, que a vosotros a lo mejor ahora os resulta ajeno, pero sí que es cierto que hay gente que todo lo cobra en efectivo, o la mayor parte, y cobra particulares. En ese momento no han emitido factura, no han emitido ninguna factura simplificada, ningún ticket, pero cuando acabe el trimestre tienen que declarar ventas. Esas ventas tienen que estar soportadas en algún documento papel, además de que van a llevar dinero al banco, porque la gente cuando hace caja, ¿y qué hace con la caja que hace? Pues la lleva al banco, 500 euros, pues lleva al banco 500 euros de las ventas del día, de la semana, de lo que sea. Claro, esas ventas hasta ahora no se estaban documentando en ninguna factura simplificada, en ningún ticket, pero a partir de ahora se tienen que documentar, porque tienen que tener un soporte informático y un soporte papel que justifique la venta que has realizado. Como os digo, esto es una problemática creo que difícil de encajar para los autónomos, creo que difícil de encajar. A ver, no está más que cada venta que hagas la tienes que sacar en la máquina, para entendernos. En la máquina que tú tengas, te la pida o no te la pida el cliente, es como que tienen que coger otra dinámica de trabajo. Vas a la peluquería y te dice 20 euros y hasta luego. Pues no te dice, toma 20 euros y toma, y darte la factura, el ticket, la factura simplificada, porque no va a haber otro medio. De hecho, este sistema está más pensado para esta gente. O sea, nosotras en el día a día, porque lo que decimos, las empresas ya normalmente lo declaramos todo o casi todo, porque no tenemos margen ninguno. O sea, ¿dónde vas? Es que ya, es decir, que lo que vendes lo facturas, lo que te compras te lo facturan, lo pagas por banco, lo llevas, o sea, es decir, que es una dinámica que ya está muy asentada. Entonces, la única problemática es lo que hemos dicho, que no puedo rectificar, borrar, que tengo que volver a hacer una rectificativa, o sea, como que te da como más trabajo administrativo. Pero en la práctica diaria no hay problema, porque ya estás tú documentando todas tus ventas. Yo el problema, de verdad, donde lo veo, y es que esto sé que va a ser sangre, sudor y lágrimas, es en los autónomos que tienen pequeñas actividades, más que pequeñas, que pueden ser grandes, pero que trabajan sobre todo para el consumidor final. Peluquerías, gimnasios, una óptica, una floristería, una cafetería, o sea, toda esta gente, las cafeterías a lo mejor te dan más el ticket, eso sí que sacan más, tienen más costumbre de tal, pum, y sacan de la máquina y te lo dejan sobre la mesa para cobrarte, o en el platillo que te lleven, o en la cajita, o según la sorpresa que te quieran dar, pero otros no tienen costumbre, o sea, pues eso, llegas cuánto te debo, te pagan y hasta luego. Y, exactamente. Sí, pero ¿por qué? Porque mira, el tema de las ventas, como digo, en una empresa, ventas de ingresos y ventas con IVA, entre empresas el IVA para Hacienda es neutral. Se han quedado en sus paces, como yo digo, porque si tú me has hecho a mí una factura de 100, tú le has ingresado 100 euros de IVA a Hacienda y yo me los he deducido, el efecto fiscal en el IVA entre empresas en Hacienda es neutral. El IVA es un impuesto al consumo y de hecho es un impuesto indirecto que grava el consumo, y quien pagamos el IVA somos los consumidores finales cuando vamos a comprar.
las personas físicas, porque es el último eslabón de la cadena de producción. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar a cualquier tienda, a hacer la peluquería, a hacernos las uñas o a hacer lo que sea, ese profesional es el que va a recaudar el IVA nuestro de su venta y ese es el que lo tiene que ingresar y es ahí donde está el quid de la cuestión. Entonces ahí es donde ellos, en este caso yo creo que Hacienda, creo que saben que no es que sea mucho dinero, pero son muchos. Entonces claro, pues juntando, pues a lo mejor dirán, pues que aquí hay mucho consumo. Lo de la economía sumergida lo tienen medido, de hecho, pero está claro, porque el dinero que hay en el circuito es el que hay y se mueve y no entra por la caja de Hacienda, entonces está claro que en algún sitio está. ¿Es verdad que la factura tiene que llevar sí o sí el nombre del cliente porque el cliente contado ya no va a dejar de existir? No, exactamente, estas facturas simplificadas no tienen por qué llevar el nombre del cliente. Puede que te pidan una factura completa, pero una persona particular. Hombre, por ejemplo, sí que hay gente que pide facturas completas. Nosotras, por ejemplo, en la campaña de renta, hacemos rentas de gente de Castilla-La Mancha, pero hacemos rentas de gente de otras comunidades autónomas, por ejemplo, de Valencia. Por ejemplo, Valencia la comunidad valenciana tienen, mira, se pueden deducir el podólogo, el psicólogo, la óptica, el gimnasio, el patinete eléctrico, o sea, en la renta. Entonces, claro, por ejemplo, hay gente en Comunidad Valenciana que le pide la factura completa con su nombre, pues porque se lo deducen. Claro, pero normalmente una factura simplificada, es decir, una factura que no tenga tu nombre, a ti te sirve para a lo mejor justificar ese gasto a nivel personal tuyo, pero si no quieres practicar ninguna deducción, es que te da igual. El que tiene el sistema pues de facturación y todo esto de la empresa nos dijo que cuando saliera en vigencia esta norma que iba a haber un cambio en el sistema también en general, en el sistema pues, de facturación, de contabilidad, entonces digo que el cliente contado casi que iba a dejar de existir porque lo iban a permitir hasta cierto monto. Es decir, vamos a permitir un cliente contado hasta 6.000 euros. De ahí para arriba ya tiene que empezar, ya no puede haber más cliente contado. Pero yo creo que eso que tú dices va más por el modelo 347, porque cuando un cliente supera los 3.006 con no sé cuánto, con 0,5, se declara en el modelo 347. Entonces, en el momento en el que supera esa cantidad, ya no puede ser cliente contado, ya lo tienes que identificar para declararlo en el 347. Pero nosotras que sepamos no van a desaparecer este tipo de... Porque tú imagínate la cola de los supermercados hasta que den de alta a todo el mundo que está ahí en la caja. Sí, no, eso es imposible. No, el cliente contado va a seguir existiendo y existe y va a existir y no hay nada que lo vaya a modificar. Lo que pasa es que alguno, como te digo, quiere que a lo mejor le des una factura completa con su nombre, apellidos y DNI porque luego quiere ir con ella a no sé dónde. Pues ya está, se la hace, espero que no, sí. Vale, tenemos una tienda online, que hay gente que tiene tienda online. ¿Afecta? Sí, afecta. Normalmente el que tiene una tienda online, pues claro, ya tiene una pasarela de pago que le permite... Exactamente, y, o sea, pero es que es una cosa que cuando alguien cuando tiene una tienda online, primero te tienes la pasarela de pago con el tal y aparte te tienes que generar la factura y la tienes que generar desde una aplicación, desde un programa, igual, con los requisitos del reglamento nuevo de Verifactu. Entonces, y es lo mismo, o sea, es que es repetitivo, sí que es verdad que queríamos poneros así en contexto, porque yo es que claro, yo creo que esto lo reduciría, esto le afecta, pues es que le afecta prácticamente a todo el mundo, pero si es que, excepto como os he dicho, los agricultores y ganaderos y poco más. Es que porque realmente el resto que está en módulos, como os estoy diciendo, puede que no estén afectados por estar en módulos, pero en el momento que alguien le pida una factura tienen que hacer. Al que seguro que no le pueden pedir nunca una factura es a un agricultor o un ganadero, porque ellos van con recibos de compensación agraria, que no es una factura, que no lleva IVA, es una compensación agraria, que son otros tipos porcentuales, o sea, los demás.
Claro, y yo me planteo y digo, claro, digo, si está alguien en su peluquería y llega alguien y le dice, ¿me das el ticket? Claro, lo que no puedes decir, madre mía, ¿dónde le saco yo un ticket a esta mujer ahora? O a este hombre. Quiero decir que... Lo puedo, digo yo que ahora mismo está eso aún. Por eso, pero claro, pero que es que puede pasar. No, que el día de mañana es una situación. Entonces, claro, yo te diría, pues no tengo para darte un ticket, no tengo ningún aparato que me emita ninguna factura simplificada. Que... ¿Lo puedes hacer a mano? Sí, pero tendrías que tener un talonario comprado de la papelería. Puede ser a mano de momento, luego Euro 30. tiene que ser electrónico, ¿no? Bueno, pero de momento, ahora pasamos a esa parte, sí que se pueden hacer cosas a mano total. O sea, un talonario de los de la papelería, de emisión de facturas. ¿1,30 ¿Eh? 1,30. Otros que están afectados, gente que hace facturas electrónicas. A ver, la factura electrónica, como ha dicho antes Natalia, es algo que va a entrar en vigor, no sabemos cuándo, pero bueno, eso es algo que está ahí en proyecto y que entrará. Pero hay gente que ya sí que hace facturas electrónicas, que son todos los que facturan a los ayuntamientos, a la Junta. Hay mucha gente que trabaja para ayuntamientos o para Junta y esa gente sí que tiene que subir, para entendernos, en la plataforma de la factura electrónica para que se la lean. Esto. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que mi factura o algo así, o es así, eso no es un programa. Eso es, para que nos entendamos, una plataforma donde tú tienes que entrar ahí porque tu cliente, que es el ayuntamiento, te ha dicho que ahí es donde le tienes tú que mandar la factura. Es como si fuéramos un buzón. Pero realmente la factura emitida tú la tienes que emitir en tu programa de facturación. Es decir, es como que tienes que hacer doble paso. Tú tienes que emitir la factura en tu programa. Se oye un zumbido, no sé. Sí, la máquina, la impresora. Ah, vale, perdón. Es nuestro pensamiento. Sí. Sí. Bueno, pero por eso digo que el que está utilizando FACE sí que está obligado a tener un programa de facturación suyo propio para hacer sus facturas, las que le haga el ayuntamiento y las que le haga otra gente que no sea el ayuntamiento. Las del ayuntamiento, tú tienes un cliente, le mandas la factura a lo mejor por correo electrónico y al ayuntamiento se la tienes que mandar por la plataforma suya, ya está. A mí me ha pasado, en un ayuntamiento me la pide por ahí, pero no puedo subirla, no me deja el formato. Ah, ¿no? El formato que he emitido mi factura, Ya. yo he intentado cambiarlo con conversores y tal, y no hay manera. La tienes que replicar, La tienes que replicar. en la aplicación Mi Factura ahí la genera en formato, que es lo que comentábamos, de factura electrónica, y la envía por FACE. Y tú en tu programa haces la tuya. Eso es. Que la tienes que replicar, sí. Un sistema informático de facturación tiene que cumplir con Yo verificación. tengo la mía con mi numeración, pero hago otra ahí. La tienes que replicar. La tienes que replicar. O sea, hacerla idéntica ahí. Pero es que nos ha pasado Sí, sí, sí. que la hemos tenido que replicar. Me ha pasado hace poco. Y de hecho tenemos un cliente. Y claro, me dice, estrenar la factura, no te la puedo Claro. pagar. Pues tenemos un cliente que trabaja única y exclusivamente para administración pública y él tiene un Word donde hace las mismas que mi factura para que nosotros las podamos ver. Porque si no, no hay manera. O sea, que esto es... ¿La replicas dónde? En mi factura Pero la réplica en la página del ministerio. solo para esa cifra. Solo para eso. Sí, Dice que no es compatible con el navegador, que no se actualiza desde el año 2008. mi factura No, hay un formulario online que yo he entrado a hacer a los clientes y yo entro con su certificado digital, puedo replicar ahí una factura que yo la trae en papel Hostia, ¿no me das el enlace? Porque... y la hago y la mando al ayuntamiento. Ahora te Pero lo es verdad que enseñamos. está un poco como escondido. Porque... es que hay cosas que la administración esconde, no sé por qué. Tengo que descargar y me dice que es incompatible. No, eso creo que recordar que es online, vamos, es que no hace... Online no, online es la validación de la factura, el formato, pero online la presentación... No, o sea, en La internet tú copia. te metes, yo sé que me meto con ¿Sí? el certificado digital, ahí replico la que me tenemos ¿Sí? que es una asociación de estas de mulas y carros. No lo he visto. Me la trajeron en papel y yo la tuve que replicar y enviar. ¿Funciona? Sí, luego ahora lo vemos, sí, pero... Sí. Bien, bueno, es lo que hemos dicho, ¿vale? Además de que esta pregunta está en la página de la agencia tributaria. Hay un apartado específico para Verifactu. Hay un montonazo de preguntas frecuentes, con muchísimas.
hay un, pues como le preguntas y te contesta. Entonces, por ejemplo, si decimos no utilizo ningún SIF, SIF es Sistema Informático de Facturación, y emito algunas facturas a través de la plataforma FACE, Mi Factura E, quedaría obligado al reglamento de Sistema Informático de Facturación en relación con todas las facturas, y te dice que no estás con carácter general, pero lo que no puedes hacer es, imagínate, tienes facturas de administración pública y facturas a otras empresas. Claro, lo que no puedes decir es que a mis empresas, clientes, le facturo con mi programa de facturación y al ayuntamiento lo dejo fuera, no. Es lo que dice esto, te dice no, o sea, a ver, si tú solo trabajas para el ayuntamiento y no tienes más clientes que un ayuntamiento, te puedes apañar como este cliente. Yo me hago un Word, el Word me sirve para mi asesoría, para que me contabilice y para yo llevar mi control, y al ayuntamiento le subo la factura y punto. Pero claro, si tienes más clientes y ya por tener más clientes y tener que emitir facturas, ya haces facturas en tu programa de facturación, la del ayuntamiento, la de la junta, la tienes que meter replicada aquí, o sea, tienes que duplicarla al sistema. Tienes que duplicarla, una para ti en tu ordenador con todas las demás y en tu programa, y otra para el ayuntamiento. Si haces una FACE, ¿ya tiene que ser todo FACE? No. Todo lo que hagas a la administración pública pasa por FACE. Pero las demás pueden ser... Las demás de tus clientes que no sean administración pública en tu programa. Pero claro, aquí lo que te viene a decir es que si tu único cliente es una administración pública, no tienes por qué tener un programa de facturación específico para facturarle al ayuntamiento en tu ordenador. Pero claro, si se supone que tienes más clientes aparte del cliente de administración pública, pues esto es lo que dice aquí. Lo que hemos dicho, tengo balanzas, una balanza en una frutería, y allí con los numerillos esos verdes que te ponen y te teclean los pesos, te dice que si usa una balanza para pesar y además es máquina registradora, sí está obligado a emitir una factura simplificada, por lo que hemos dicho antes, pues porque al final esa persona está en un comercio minorista y tiene que emitir factura simplificada. Y la balanza tiene que ser, es que si esa balanza es muy antigua, pues tendrá que cambiarla. Luego también nos vamos a encontrar, por eso han dicho lo del tema de, claro, que puedes pedir eximirte a la agencia tributaria de esta obligación, porque se puede dar la circunstancia que haya personas que porque vayan a cerrar o porque vayan a jubilarse no se van a poder hacer inversiones de TPVs o de programas informáticos, que ya lo del kit digital se ha cerrado, que ya no hay más kit digital, se terminó el 31 de octubre. Entonces sí que es verdad que el kit digital hubo mucha gente que lo aprovechó para adaptar sus programas y para comprar cosas, pero ya no, es decir, que ya el que tenga que adquirir un programa nuevo lo tiene que hacer a coste suyo. Vale, y ya, a ver, emito a lo largo del día varias facturas simplificadas y al final del día saco una totalización de todas las ventas. ¿Qué pasa con las facturas simplificadas? Pues ya está, pues cada una de las facturas simplificadas tienen que cumplir con Verifactu. Pues esto es lo mismo, es decir, que exactamente, que cuadre. Lo que hemos dicho, tengo un TPV que emite facturas simplificadas y un software de facturación. ¿Me afecta? Pues sí. Cada uno de los SIF que utiliza debe cumplir con Verifactu. Es decir, que tienes un terminal punto de venta. O sea, también se puede dar, por ejemplo, empresas que tienen varios centros de venta. O sea, por ejemplo, tienen una sede central y luego tiendas. Claro, pueden tener terminales punto de venta en cada tienda y en la sede central también emitir facturas. Se puede dar esta circunstancia. Una gasolinera, por ejemplo. Una gasolinera, por ejemplo, va a emitir facturas desde la sede central a clientes, incluso a lo mejor totalizándole el consumo del mes,
pero luego también en los propios surtidores emitir facturas simplificadas y tengan gasolineras, 5 gasolineras repartidas en Castilla-La Mancha. Entonces, por eso digo que cada terminal punto de venta, o sea, hay que también entender que hay empresas que tienen más de un ordenador que emite facturas, por lo que decimos, las tiendas. Nosotros tenemos clientes que tienen distintas tiendas. Entonces, claro, cada terminal punto de venta tiene que tener su emisión. De hecho, por ejemplo, antes cuando ha comentado Natalia lo de las series, lo normal es que si tú tienes un negocio que tiene 5 tiendas, pues claro, cada tienda vende y cada tienda emite. Y normalmente tengan series distintas, no sé, la tienda de Tomelloso, pues T, la tienda de Casas y Marro, pues C, y luego su número. Y cada uno va a tener su programa, bueno, es el mismo programa a lo mejor centralizado en un servidor, pero quiere decir que van a emitir desde un terminal punto de venta con el software y con todo. Eso les obliga en todo caso. Esto. Hago mis facturas de forma manual, pues es un talonario, los hay. ¿Me afecta Verifactu? Pues de forma manual entiende Hacienda que es talonarios escritos a mano a máquina, pues estos papeles autocopiativos que venden y ya está. Y estos no les afecta Verifactu. Estos pueden ir con su talonario, hacer su factura, llevar su número, guardan su papel. Sí que es verdad que nosotras en las charlas que hemos asistido y los inspectores de Hacienda y tal insisten en que nos digitalicemos y que hagamos todo ya, pero bueno, sí que es cierto que han contemplado pues lo que hemos dicho, pues alguien que realmente pues esté muy limitado y vaya con su talonario y te haga esto y ya está. Más, ¿qué ocurre con los números de factura si me equivoco? Pues lo que hemos dicho. Si te equivocas, el número no se va a alterar, aunque sea erróneo, ese número ahí se queda y hay que emitir otra factura en su lugar y no desaparece. Y era lo que estaba comentando antes, como está todo encadenado, es lo que decía, imagínate tienes la serie A y la serie B y tú vas emitiendo serie A y dices, vale, pues ahora voy a emitir serie B, me equivoco, borro la serie B, la número 5, y ahora voy a hacer otra vez la serie B número 5, pero es que ha encadenado la serie A con la serie B, porque el programa no va a distinguir tus series, ni va a distinguir fechas. Lo que estoy haciendo hoy me lo está encadenando todo, y lo que estoy haciendo ya puede ser de 2 series distintas, él lo encadena, con lo que no puedo alterar nada, porque quedan los huecos en esa cadena informática que se va a generar. Así que siempre que nos equivoquemos hay que emitir otra factura rectificativa y hacer todo. ¿Puedo seguir utilizando Word o Excel? Que esta es la pregunta del millón, que de hecho es que además nos hemos encontrado que la propia página de la agencia tributaria tienen 2 respuestas y son distintas. Yo digo, madre mía, digo que esto es imposible. Entonces, bueno, las conclusiones últimas y lo que ya definitivamente parece ser que han dicho. En principio sí se puede usar Word o Excel, o sea, no está prohibido. El Word casi mejor que el Excel. El Excel se puede usar, pero con la limitación de que no puede tener, o sea, sí puede tener fórmulas de sumar, restar, multiplicar y eso. Las fórmulas normales de hacer cálculos de una hoja de Excel, pero no puedes haber implantado macros y no puedes generar desde esos Excel libros de contabilidad, porque se puede parametrizar, o sea, el Excel sí permite parametrizaciones que te puede generar libros contables. Entonces, si es un Excel básico, que tú cuando entras tienes aquí las celditas y ya pones una unidad de tanto a 10 euros por 20, tanto, total, IVA, total, eso en principio se puede seguir haciendo. Pero cualquier otra cosa adicional, no. El Word es mucho más básico, porque un Word es un Word, y en principio, como aquí pone, pues sí que te permitirían hacer usarlo. Sí que es cierto
que cuando vamos a las charlas los inspectores te lo desaconsejan, pero claro, ellos lo que quieren es que hagamos lo otro. Más trabajo para Claro. Entonces, cuando digo que puedes hacer Word y Excel, ¿qué significa? Que no tienes que tener un programa de facturación. Ahora, lo que no puedes hacer es, tengo un programa de facturación para estas facturas y otras las hago en Word. No. Hay que elegir un sistema. O lo haces todo en Word, o lo haces todo manual, o lo haces todo en Excel, o lo haces todo con tu programa. Y el programa ya sí que te lleva a Verifactu. Bueno, si acaso, bueno, es que ya vamos justos. En este vídeo, casi lo que viene a decir este hombre es que mejor hagamos, como se os va a pasar la presentación, luego lo veis, pero él lo que dice es que mejor todo se lo informemos, que todo lo pongamos en un programa y que el Word y Excel no es que esté prohibido, pero para ellos me aconsejan mejor usar esto. Y aquí en este vídeo sí, también vais a tener lo de la aplicación para verlo. Sí, en este vídeo sí que aquí vais a ver la aplicación que hay en la página de la agencia tributaria. La agencia tributaria ha creado un programa online como el de Renta Web, donde pasáis a lo mejor a confirmar el borrador de vuestra renta, que vais a poder emitir facturas. Claro, ese programa está pensado para personas que no tengan que emitir muchas facturas y que luego, es lo que explica también, y que luego, por ejemplo, tema de stock, no sé si lleva. Es decir, por ejemplo, una empresa que quiera llevar su stock, es decir, que quiera llevar su almacén y de su almacén generar un albarán y del albarán una factura de venta, pues no te da opción. Es muy sencillo. Creo que, o sea, puedes parametrizar, que puedes poner tu logo, puedes parametrizar, que creo que te dan 3 o 4 formatos de factura. No sé si puedes llegar a grabar clientes y proveedores, creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí, que puedes llegar a grabar clientes, pero es muy básico. Pero bueno, a lo mejor es una solución, este hombre así lo explica aquí en el vídeo, en el que, bueno, pues para emitir 2 o 3 facturas al mes, pues porque tengas 2 o 3 clientes y que con esos tú pues bueno, pues te puede servir. Evidentemente, el que usa el programa la comunicación es instantánea Hacienda. Es decir, que es un programa online de Hacienda que tú tal cual haces la factura. Aquí ya no tienes modalidad Verifactu o no Verifactu, esto es Verifactu sí o sí porque estás haciéndolo en su plataforma y ya le estás dando toda la información. Un bloque de emisión, otro de consultas, otro trabajar en modo borrador y luego tus datos, aquí tecleas tus clientes, tus productos y tus números de serie de tal manera que la primera vez los tecleas, pero luego ya solo con seleccionarlos ya directamente te rellenan los datos de tus clientes. Bueno, es muy sencillo, pero funciona. Pero es un formulario. Esta es la primera parte del formulario, esta es la segunda y esta es la tercera. Quiere decir que se tarda un rato en rellenarlo. Esto no está pensado para el que tiene un mostrador y tiene al cliente esperando a que le haga la factura, ¿vale? Porque no es como la factura que se emitían hasta ahora, ¿no? Pero entonces, ¿para quién está pensado? Pues para los que emiten muy pocas facturas. ¿Y cuántas son pocas facturas? Una factura al mes. Si me apuras, una factura a la semana. Y si me apuras mucho, una factura al día. Y siempre que no tengas al cliente esperando en el mostrador. Bueno, se puede utilizar. Y genera, pues el papel, genera la factura en PDF y en su momento también generará, cuando llegue la hora, la factura electrónica en el formato en el que se ha estipulado. Pues, claro, pero aún así hay gente que sigue pensando, bueno, pero entonces puedo seguir utilizando el Word o el Excel. Bueno, pues la recomendación es que ahora es el momento ya de cambiar, porque van a tener que cambiar tarde o temprano, y cuanto antes lo hagan, mejor. Es más, utilizar estas herramientas que no son software de facturación, pues te puede hacer que andes en el filo de la navaja. Me explico. Entre las consultas de tributos y las aclaraciones de la agencia tributaria en sus preguntas frecuentes, pues yo elaboré este pequeño cuadrito que yo creo que es fácilmente entendible, pero que yo lo voy a resumir aún más. Para que tú puedas seguir utilizando el Word o el Excel, es decir, una plantilla que tú has diseñado y cumplir con la normativa, tienes que hacerlo de forma que el programa esté exactamente igual que el día que lo compraste. Es decir, no puedes añadirle macros ni ningún tipo de programación adicional que te permita generar
productos derivados relacionados con la fiscalidad. Por ejemplo, los libros registro, o generar un fichero en formato estructurado para volcarlo en contabilidad y que te haga el asiento. Si tú le incorporas cualquier tipo de modificación adicional, corres el peligro de que conviertas ese programa en un sistema informático de facturación. Entonces no cumplirías de todas. Porque estos programas no cumplen con los requisitos que hemos visto antes y además porque Microsoft, lo ha dicho, no va a certificar nunca que ni el Word ni el Excel son sistemas de facturación, son programas ofimáticos. Bueno, pues dicho eso, la quiero tener un poquito más claro. Pues eso, al final lo hemos visto. Para las asociaciones surge la duda. Sí. Porque yo presido una asociación cultural y alguna vez tenemos que hacer una factura que hacemos con el Bien. Pero no está obligada a declarar No. además no tenemos IVA. Claro, sí, exactamente, la puedes seguir haciendo. O sea, hasta que te hemos hecho una asociación también de allí de Tomelloso, de carreros y mulas, pues ellos, por ejemplo, le facturan al ayuntamiento, vosotros le podéis facturar o a Diputación o tal, entonces sí, no, o sea, lo podéis hacer en Word, en Excel, sin ningún problema. O sea que eso... bueno, esto lo hemos comentado, no voy a poner este vídeo, es lo que hemos dicho. ¿Quién tiene que cumplir con la obligación de Verifactu? Bueno, primero el que hace las facturas, por eso al principio os hemos dicho, esto no es cosa de asesorías, esto es cosa de quien está en su oficina de su empresa haciendo las facturas para sus clientes, tiene que saber todo esto. Quien está detrás de un mostrador de una tienda tiene que saber todo esto. Quien está en su peluquería, quien está en su centro de estética, quien está en cualquier establecimiento, en una cafetería, en un restaurante, tiene que saber esto. Y luego nosotros sí recibiremos la información de los clientes con su factura código QR, sin el código QR, pero ellos ya han hecho la factura. A nosotros nos llegan las facturas ya hechas. Se da el caso que hay empresas que se hacen autofacturas. Es decir, hay clientes que hacen la factura por ti, porque es así. Eso es la autofactura que se llama. Ahí entonces la obligación la tiene el que hace la factura, no el emisor, porque en esa factura el emisor sigue siendo el proveedor, pero quien hace la factura es el que ya se convierte en responsable de que esa factura que ha hecho en nombre de su cliente esté correcta, se haya hecho en un sistema informático de facturación verificable y tal. Y luego, que es lo que es la facturación por el destinatario. Y luego está la facturación por terceros. Lo que os he dicho, yo tengo clientes pequeños que ellos no saben, los pobres míos, entonces dicen, hazme tú la factura. Yo les hago la factura. Ellos me han hecho un encargo de un trabajo, igual que me encargan contabiliza, igual que me encargan liquídame los impuestos, pues me encargan hazme tú mis facturas. Ellos me dicen, mira, me tienes que facturar, mira, tantos metros, tanto no sé qué, tanto no sé cuántos, y yo le hago la factura. Entonces, yo me convierto ahí en responsable de que esa factura, si la hago en un programa de facturación, en ese programa de facturación que yo la haga, sí que ese programa cumpla los requisitos. Mi cliente me dirá si quiere estar en Verifactu o no Verifactu, yo tendré también que cumplir con eso. Es decir, a mí me puede decir, mira, yo quiero hacer las facturas, que me las sigas haciendo tú y además quiero que me las mandes a Hacienda en cuanto las hagas. Pues yo tengo que tener un programa adaptado a eso para darle ese servicio a ese cliente que me lo encarga y me lo paga, como me paga otro servicio. Esto también puede ser. Y ya me convierto ahí en responsable. Bueno, lo que os he dicho, la factura por el destinatario, aquí hay una pregunta en la página de Hacienda donde explica quién es el responsable. Pues el responsable es, lo digo porque puede suceder que haya algo que haya hecho tu cliente por ti, lo que estábamos comentando antes, y el responsable es él. Realmente aquí Hacienda no te puede pedir, de hecho, por ejemplo, empresas grandes que mandan al SI, cuando mandan al SI ya se informa emitida por el destinatario, emitida por un tercero, porque ahí Hacienda identifica quién lo ha hecho mal, quién lo está haciendo. Y ya las multas. y ya la multa, es decir, todo esto es importante porque las multas son 50.000 euros. Ya está. Entonces, claro,
es importante, es muy importante, porque ¿por qué van a multar? Por tener un programa que no cumpla con la normativa. Hasta tal punto que es un despropósito, pero es así. Si tenéis un programa antiguo donde tenéis contabilidad, donde tenéis cosas de otros años y ese programa no se ha adaptado a la normativa, o por ejemplo, porque a lo mejor comprasteis un programa y no habéis ido renovando actualizaciones y tenéis ese programa y ya por tanto no está adaptado a la normativa, ese programa hay que eliminarlo. No puede estar en el ordenador, porque la mera instalación de tener en tu ordenador un programa que no cumpla con la normativa, aunque no lo estés usando, es sancionable. Con inspección. Pueden llegar a tu centro de trabajo y entrar a tu centro de trabajo y decir, a ver tu ordenador. Y no se lo puedes impedir. No se lo puedes impedir. Solo le puedes impedir el paso a alguien a tu casa. A tu casa, a tu domicilio personal. Pero el centro de trabajo pueden pasar. Claro, si es tu domicilio y el centro de trabajo coincide, no pueden pasar. No me refiero, teletrabajo. Yo estoy teletrabajando de mi casa. Claro, no pueden. El centro de trabajo es otra dirección. Claro, al centro de trabajo pueden pasar, a tu casa no. No. De hecho no se arriesgan, se quedan en la puerta. Se quedan en la puerta. Hemos tenido un caso de una persona que inspeccionaron porque sabían que estaba trabajando en su casa sin dar de alta, así de claro. Y la inspectora fue, le dijo le pidió datos y dijo no puedo pasar, pero me quedo aquí en la puerta. O sea, ella quiso dejar claro que ella no podía pasar, pero que sí sabía que estaba ejerciendo una actividad. Entonces ahí no pudo pasar, pero a cualquier centro de trabajo pueden pasar y pueden ver tus equipos y la documentación sobre la marcha. Entonces sí que es importante o no tener ningún programa, o el que se tenga, que esté actualizado a la normativa. Lo que os hemos dicho, normalmente los proveedores informáticos desde el mes de julio del año pasado ya tienen prohibido vender programas que no cumplan con la normativa. Pero sí que es importante que si vais a comprar algún programa por Amazon, por donde sea, pues pensar que solo los españoles, proveedores españoles, han hecho esto, porque esto solo es para España. Con lo que hay que tener muy claro que el que os va a vender el programa os puede certificar que su programa reúne todos los requisitos, porque es importante. Ellos, como os digo, todos los proveedores informáticos y desarrolladores de software españoles lo han hecho. Desde el mes de julio del 2025 no pueden vender nada que no esté en estas parametrizaciones y además las sanciones de ellos llevan más ceros. Entonces ellos se han preocupado mucho en no tener en el mercado nada a la venta que les vaya a suponer un problema tan grande. Y recomendaciones, pues lo que os hemos dicho, os interesa, cumplir con el programa, que es como os estamos diciendo, y luego elegir envío o no envío a Hacienda, por lo que hemos comentado. Si enviáis a Hacienda, pues no sois responsables de la custodia y ante un caso de un hackeo, de un virus, de una historia, si os borren los datos, pues hay un grave problema porque Hacienda lo siente muchísimo, pero ya está. Y entonces, pues yo sinceramente, valorando la situación, viéndolo todo, mi consejo a mis clientes y lo que voy a hacer yo es estar en Verifactu, porque no hay, estar en Verifactu en el sentido de tener el programa que cumple y además enviar de manera inmediata a Hacienda, porque ¿qué más me da hoy que mañana? Es decir, si al final requerimientos te van a llegar, además de hecho lo han dicho, los que no manden más cartas, entonces el que no mande más cartas, ya le tienes que mandar la información, no voluntariamente, sino porque te la piden, más trabajo. Si no la mandas tú, tu cliente escanea el código QR y ya la han mandado. Creo que intentar evitar no enviar la información de manera inmediata no genera prácticamente, yo creo que ninguna ventaja, y a lo mejor la desventaja, como os digo, de la responsabilidad de la custodia de las huellas informáticas, que en el caso de llegar a borrarse nos generaría un problema enorme, porque ¿Dónde? en tu ordenador. O sea, te piden nube. No, claro, es que tienes dos opciones, o lo guardas tú en tu ordenador o se lo envías a Hacienda.
Sí, pero se lo envío de Hacienda y luego tengo que seguir guardándolo. Sí, pero tú lo guardas, pero ya como eso se envía de Hacienda, si se te borra mañana, tú estás tranquilo. Lo que os hemos dicho, recomendaciones, en la página web de Hacienda hay un programilla que puede ser útil, tal vez. Sí. Hay algunos otros proveedores, el que queráis, como queráis, pues lo que aseguraros, eso sí, de que cumple. Y importante, solicitar el certificado al proveedor. Ellos están obligados a daros un certificado de que tienen su programa de acuerdo, y ya está, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Deciros simplemente que dentro de una semana aproximadamente os vamos a enviar tanto la presentación que has realizado como la grabación para que lo podáis consultar. Vamos a hacer más actividades en la provincia de Cuenca. Por San Clemente hacemos bastantes, en Iniesta, para que estéis un poquito atentos a la página web formación y empleo ITCAM y .es, y ahí lo podéis ver todas las actividades que vamos a hacer en los próximos meses. Así que nada más, y en las redes sociales también, por si os es más sencillo. Muchas gracias por venir, espero que os haya gustado.